Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso y bienvenidos a Visión Universitaria, un espacio de diálogo, de conversación entre jóvenes universitarios y legisladores. México se encuentra en los primeros lugares en la comisión del delito de secuestro, una actividad gravísima e ilícita que daña el tejido social y afecta no solo a la víctima, sino a su entorno familiar en el aspecto emocional y también en el económico. En la última década, el delito de secuestro se ha venido diversificando, dando paso a lo que ahora conocemos como secuestro express, extorsión o secuestro masivo de inmigrantes. Así que ahora el secuestro, por desgracia, afecta a cualquier persona, sin importar su nivel socioeconómico. En México, ante la carencia de resultados por parte de las autoridades, ha sido la sociedad civil e incluso las familias de las víctimas de secuestro quienes se han abocado en perseguir y resolver los casos de secuestro, dando pie también a una nueva legislación en la materia. En el Congreso se han escuchado esas voces ciudadanas, se ha dado paso a ellas y se ha abierto la posibilidad de legislar en la materia. En noviembre de 2010 se aprobó una nueva ley general antisecuestro a nivel federal, pero quedan muchas preguntas en el aire. ¿Esta es la ley que se necesita? ¿Qué le hace falta? ¿Es un asunto de legislación o un tema de mejores cuerpos policíacos? Hoy, desde la nueva sede del Senado de la República, jóvenes universitarios y legisladores se reúnen para conversar sobre el tema, el secuestro en México. Arrancamos. Hasta el primer semestre de 2011, México, Venezuela, Colombia y Brasil fueron los países con más casos de secuestro a nivel mundial. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Yo le quiero dar también la bienvenida a los estudiantes del Instituto Leonardo Bravo que hoy nos acompañan aquí en la nueva sede del Senado de la República. Gracias por estar aquí con nosotros en Visión Universitaria. Vamos a arrancar, hoy vamos a platicar del secuestro en México, un tema que sin duda pues a todos atañe, a todos toca y a todos preocupa. Para comenzar a abordar este asunto le doy la bienvenida a un senador del PAN, pero ¿quién mejor que él para presentarse? Bienvenido. Muy buenas. Al contrario, Manuel, me da gusto saludarte y felicitarte además por este nuevo esfuerzo del canal del Congreso, saludar a la gente que nos sigue por el canal del Congreso, que sé que cada vez es un número mayor de mexicanos que está pendiente de lo que pasa aquí en esta Cámara Alta. Cuéntanos quién eres, qué haces. Con mucho gusto. Quiero saludar primeramente a los muchachos que nos acompañan el día de hoy aquí en el Senado del Instituto Leonardo Bravo, que entiendo que está incorporado al Politécnico. Bienvenidos al Senado, esta es su casa, cuantas veces quieran venir son bienvenidos. Como me lo pedía Manuel, yo soy Ramón Galindo, soy senador de Acción Nacional, representante del estado de Chihuahua. De manera que cuando se me comentó que el tema del secuestro, dije, bueno, pues está desgraciadamente muy a tono con lo que estamos pasando en mi estado. Y yo soy de Juárez concretamente, me tocó ser alcalde de Juárez, de manera que viví de manera muy cercana el drama que estamos enfrentando en muchas ciudades, pero en especial Juárez, no de ahora, sino ya de mucho tiempo. Gusto de saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos y pues le damos la palabra a ustedes, que son nuestros invitados especiales y que además nos interesa conocer sus puntos de vista y sus preguntas para el senador Galindo. Vamos primero, si les parece, con Altagracia Arzate, que está por aquí. ¿Por qué no se invierte más en la educación y en el trabajo para que no existan este tipo de problemas que es la violencia y los secuestros? Es una pregunta muy interesante porque en efecto la disyuntiva es
construir más cárceles o construir más aulas. Y siempre nos orientamos por esta segunda opción, de invertirle más en la educación, porque el problema estriba básicamente en la formación del individuo y en su actitud hacia el entorno. De manera que sí hay un esfuerzo en relación a la educación, pero creo que aún cuando tengamos muy claro este propósito, no podemos descuidar la parte de sancionar, de someter a juicio a aquellos que violentan los derechos y además de una forma tan violenta como es el caso del secuestro en contra de ciudadanos de bien. O sea, son dos vías, la legislativa. Claro, no podemos pensar en policial. solamente una sola vía, ¿no? Hay gente que tenemos que premiar su esfuerzo, que impulsar la educación, pero por otro lado también tener los instrumentos jurídicos que permitan que el gobierno persiga y sanciona a los que se porten mal. Las dos vías. Vamos ahora con Ana Paula Galindo García, ella estudia negocios internacionales. ¿Dónde andas, Ana Paula? ¿Cuántos secuestros existen en lo largo del año y cuántos de ellos quedan impunes? Ana Paula, esa pregunta es muy importante porque tiene que ver con el grado de impunidad que existe, cuántos delitos realmente se sancionan. Y otro punto muy importante es cuántos se denuncian. Hay mucha gente que está afectada por diferentes tipos de agresiones o de situaciones criminales que pone su denuncia al espacio correspondiente, pero hay mucha que se queda callada. De la que denuncia es muy bajo todavía el porcentaje de los que son realmente sancionados, de manera que en esa parte, Ana, todavía tenemos un amplio espacio que recorrer. Les recuerdo que el delito de secuestro todavía es delito de fuero común y se denuncia en los estados, en las procuradurías de los estados de la República. Entonces es un número muy variado, aun cuando pudiéramos tener un número preciso, creo que quedaríamos cortos porque hay muchos delitos, secuestros, que no se están denunciando. Tiene que haber una denuncia del afectado. Si la persona que es afectada o impactada porque un pariente fue secuestrado, tiene que tomar la decisión de pedirle la colaboración al gobierno. Alguna gente no toma esa decisión, prefiere darle seguimiento para conseguir la liberación de su pariente por otras vías. Tiene su derecho de hacerlo y no puede el gobierno obligar a la parte afectada a que denuncie. Pero sí, en efecto, la preocupación es válida, porque aún cuando se denuncia el delito, la cantidad de crímenes que se resuelven todavía es insuficiente y muy reducida. La gente que se ve afectada por la privación de la libertad de algún ser querido siempre tiene ese problema. A mí me ha pasado de manera muy directa con denuncias. Amigos míos que me dicen, oye, tengo este problema y tengo la intención de presentar la denuncia o no a la autoridad. Y en algunos casos hay gente que prefiere no presentar su denuncia porque tiene desconfianza, porque está amenazada, como Ana Paula dice, por parte de los secuestradores, de que si va a la policía van a matarle a la persona que está secuestrada. Entonces, si no podemos tener más instrumentos que tratar de convencer a la persona afectada para que presente la denuncia, pero siempre la última palabra, y hay que entenderlo, lo tiene la misma gente. Ahora, es cierto que tenemos que valorar que hay desconfianza todavía en relación a la actuación de las policías y mucha gente incluso dice, pues no sabré a quién esté presentándole la denuncia, puede ser que sea el mismo secuestrador. En algunos casos será cierto, en algunos casos no, pero sí es muy común que la gente todavía tiene mucha desconfianza de presentar una denuncia a las autoridades correspondientes. Y ahí está el tema, que se tendrá que trabajar en la confianza dentro de las corporaciones policíacas. Le damos la palabra ahora a Moisés Ramos Izquierdo. Moisés, acá también. ¿Cuál es el motivo por el cual no se le regresa a la familia del secuestrado el dinero, bueno, en este caso cuando ya ha sido pagado su rescate? Por diferentes razones. Una es porque a veces el dinero ya no se encuentra, si es que se resuelve el problema. Otra puede ser por actos de corrupción y tenemos que aceptar que existe todavía mucha corrupción en las fuerzas policíacas. Otras veces es porque nunca se le encuentra realmente el secuestrado. Miren, yo soy de Juárez, muchachos, y nos ha tocado tristemente ver muchas cosas muy dramáticas en donde incluso se dan situaciones, ustedes lo habrán leído en los medios, en donde la persona secuestrada, sus familiares, pagan el rescate y aún así la persona es asesinada. Por diferentes motivos, porque el secuestrado ya le vio la cara a los secuestradores o por lo que ustedes quieran y manden. Pero al final de cuentas la queja es válida porque hay un daño directo a la familia de la persona secuestrada. A veces se paga el rescate, a pesar de eso a veces se asesina o se daña, se mutila,
se tortura a la persona secuestrada y a veces incluso cuando se libera todavía tiene que pasar por una serie de trámites engorrosos que le hacen muy dolorosa la relación con la autoridad. Entonces sí es una situación que es muy delicada porque pierde por todos lados la víctima. Por eso actualmente en la Cámara de Diputados y Senadores estamos trabajando con instrumentos que permitan proteger los derechos de las víctimas del delito y no solamente ubicar el esfuerzo en el combate a los criminales, sino proteger y cuidar a las personas que son víctimas de las actividades criminales. Regresamos con eso, si te parece, senador. Regresamos, vamos a ir a un corte, vamos a ir con más información y seguimos con sus preguntas en este intercambio, en este diálogo, a través del canal del Congreso. Volvemos después del corte. De 2007 a la fecha, la comisión del delito de secuestro en México creció en 188%. En el primer semestre de 2011, se presentaron 945 denuncias de secuestro en todo el país, 138 más que en el mismo periodo de 2010. Bien, seguimos, gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos conversando sobre el secuestro con estudiantes del Instituto Leonardo Bravo y también con el senador Galindo del Partido Acción Nacional. Y yo les pediría pues que lo cuestionaran en serio, porque este es un tema que de verdad tiene muchísimas aristas, muchas vertientes y a todos nos interesa y a todos nos preocupa. Vamos a la siguiente pregunta, es de Ana Milet Martínez. Ana Milet, allá estás, gracias. ¿Por qué cuando a una persona del medio artístico o importante, por así llamarla, se le da cuando se presenta el secuestro hay un seguimiento? ¿Y por qué cuando es una persona de un nivel bajo económico no sucede lo mismo? Porque es así como que, bueno, sí, ya la secuestraron y después, ¿por qué pasa eso? Como que hubiera mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Sí, como el caso del futbolista, ¿cómo se llama? Futbolista ¿Cabañas? Cabañas. Fue un escándalo nacional e internacional, es cierto. Luego, cuando la víctima del delito es una figura conocida en el medio deportivo, artístico, político, se pone un interés especial y es incorrecto. Creo que se debe de proteger los derechos de todas las personas independientemente de su nivel académico o de su popularidad. Sin embargo, bueno, la clase política y el gobierno somos muy susceptibles a hechos de ese tipo que tienen una gran repercusión en medios de comunicación. Y sí, el reclamo es perfectamente correcto y creo que la autoridad no debe de tener ningún tipo de preferencias. No porque se trate del hijo de un político o se trate de una persona del medio artístico o deportivo, debemos de poner una atención especial. La actitud del gobierno y de la Procuración de Justicia debe ser totalmente imparcial y con mucha responsabilidad, independientemente de quién sea la víctima del delito. Tiene razón. ¿Hay una alianza entre secuestradores, la mafia y todo eso, y el gobierno, o es una idea leyenda mía? Urbana? Exacto. No, tristemente, en algunos casos no es leyenda urbana. En muchos casos, desgraciadamente, se ha comprobado que existe un vínculo entre alguna parte policíaca con los grupos criminales. Yo, por ejemplo, les comento, me especializo en los temas municipales y tengo documentado, Manuel, no sé si tú tengas el dato, que desde el 2007 para acá ha habido agresiones directas a funcionarios municipales en un número de 150, 160. Asesinato de alcaldes, de jefes de policía, de funcionarios municipales, de regidores. Y muchas veces tiene que ver con esta liga que existe entre funcionarios municipales y el crimen, o funcionarios estatales y el crimen, o funcionarios federales y el crimen, que permiten que los intereses de los criminales sean afectados y que luego haya una especie de venganza por parte de estos últimos hacia quienes tienen información confidencial. De manera que sí existe. Debo decir también que hay muy buenos policías que hacen bien su trabajo y que merecen también un reconocimiento. Muchos policías han sido muertos en su función que realizan, en el ejercicio de su trabajo, y no debemos por justicia mezclarlos, porque así como hay malos policías, hay muchos muy buenos que incluso arriesgan su vida para proteger la seguridad de los ciudadanos.
Ahora, precisamente por este tema que plantean, muchas gracias Ana Milet, por este tema que plantean, el secuestro ha venido diversificándose y ahora tenemos secuestro express, incluso secuestro masivo de migrantes Manuel, que van en su trayecto hacia Estados Unidos. Que el Congreso ha venido haciendo un esfuerzo cada vez mayor para tipificar más actividades delictivas y clasificarlos como delitos. Incluso hay como una especie de competencia entre la Cámara Baja y el Senado para establecer penas más severas en contra de los secuestradores. Incluso a nivel de los congresos de los estados, quizá ustedes ya lo sepan, hay estados que ya pusieron la pena máxima de cadena perpetua a los secuestradores, que incluso ha ido más rápido que la legislación federal. Hoy el Congreso Federal está tratando de empatar los esfuerzos legislativos de algunos congresos, como el estado de Chihuahua, que ha avanzado para sancionar de manera muy severa a los secuestradores. Y creo que vamos en el sentido correcto. Hemos llegado a establecer dos medidas muy importantes. Uno, lo de la prisión vitalicia, que está todavía debatiéndose en algunos aspectos. Y número dos, muy importante también, la vigilancia postpenitenciaria. Este es un aspecto que algunos de nosotros hemos venido reclamando aquí en el Senado y que cada vez se ha venido aceptando más. ¿Qué significa esto? El delincuente, y esto está probado estadísticamente, cuando sale de la cárcel no sale con una nueva conducta hacia su entorno. No sale listo para insertarse de manera responsable a la sociedad. Al contrario, a veces sale con una mayor preparación para hacer mejor, entre comillas, lo malo que hacía antes. ¿Estarán de acuerdo conmigo? En la cárcel incluso hemos detectado que el delincuente sigue tratando de extorsionar o de traficar con drogas o de secuestrar gente desde la cárcel. Y no solamente sigue tratando, sino que lo logra. Lo hace. O sea, yo he recibido llamadas a mi celular de gente que está en la cárcel y que intenta extorsionarme en mis negocios privados, por ejemplo. Y seguramente ustedes conocen a gente que ha pasado por lo mismo. Entonces, la cárcel no está significando una suficiente regeneración de la conducta para que el ciudadano que en algún momento cometió algún delito se reinserte de manera ya responsable. Por eso es que estamos insistiendo en los brazaletes que permitan que podamos vigilar durante 5 años al delincuente que después de secuestrar ya sale libre y puede otra vez volver a hacerlo, como lo ha hecho. Senador, ¿y usted no considera que en vez de tomar ese tipo de medidas de un brazalete hacia un convicto, un preso, no fuera más conveniente impulsar el empleo, tener un mejor empleo y una educación desde el inicio para poder erradicar ese problema que ataca a la sociedad? Qué buena pregunta. Regresamos con eso, si les parece. Seguimos conversando aquí en Visión Universitaria. Nosotros nos vamos a otra visión y seguimos después del corte. En la ley antisecuestros, pese a que hemos venido pidiendo desde el Acuerdo Nacional y también lo establece la propia ley que debe de haber unidades antisecuestro que conforman una serie de protocolos y políticas que se deben de llevar a cabo desde la prevención, el combate y luego la atención a las víctimas, no se está haciendo. Los gobernadores estatales las tienen algunos de manera parcial y otros de plano no las tienen. Entonces ahí tenemos una muestra clara y precisa de que la ley queda en letra muerta, ¿no? Lo que hace falta es contar con policías de investigación y de prevención del delito altamente profesionalizadas. Contar con unidades antisecuestro de altísima calidad, muy bien adiestradas, muy bien seleccionadas, muy bien pagadas. No es un problema legislativo, no es un problema de leyes, es un problema de eficacia institucional. Creo que en términos generales lo que nos falta es cultura para poder ser empáticos y para poder instrumentar políticas gubernamentales, primero de prevención y luego indudablemente de represión y finalmente de acompañamiento para las víctimas. Y creo que de las tres, pocas veces se dan. Nuestra propuesta es básicamente la que ya está contenida en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Crear en cada una de las entidades federativas unidades antisecuestro altamente profesionalizadas, con los mayores recursos tecnológicos que le permitan ubicar muy bien de dónde vienen las llamadas en las que se solicita el rescate a los familiares, y
esto podría abatir un delito que ha crecido desmesuradamente en los últimos años. A los jóvenes yo les diría que ustedes no son el futuro, son el presente y el futuro de nuestro país. Y creo que ustedes tienen todos los instrumentos, no nada más de inteligencia, sino humanos y de tecnología para poder hacer el cambio. No cometan todos los errores que hemos cometido los adultos, porque hoy no les estamos dejando un México más seguro o un México más realizado, más próspero. Y les toca a ustedes poder revertir esta situación tan difícil por la que está pasando nuestro país. En los últimos 5 años, en promedio, se han realizado mensualmente 82 denuncias de secuestro. Seguimos, nos quedamos con una pregunta muy interesante, una cuestión que sin duda debe darse respuesta y debe dársele salida desde el gobierno y del legislativo, senador. No es una cosa u otra, Raúl. O sea, no podemos decir, bueno, vamos a dejar de sancionar a los delincuentes y vamos a dedicarnos a crear empleo. No vamos a dejar de sancionar a los delincuentes y vamos a generar una educación de mayor calidad. No vamos a dejar de sancionar a los delincuentes y vamos a hacer mejores obras públicas o mejores servicios. Tenemos que hacerlo simultáneamente, porque la persona se desarrolla en su medio ambiente a partir de varios instrumentos que tiene a su alcance. Uno de ellos, en efecto, es la educación, y otro es el empleo, y otro es los servicios de salud, etcétera. Pero sin duda, quien se porte mal en este país o en cualquier otro debe de ser perseguido y sancionado. No podemos entrar a una dinámica, muchachos, en donde digamos, pues pobre muchacho, hombre, no tiene empleo, por eso secuestró y mató a una persona. O sea, no podemos entrar en esa dinámica. Tenemos que ser muy duros y muy estrictos a la hora de ejercer la ley. Y por otro lado, comparto completamente la inquietud, también impulsar una actividad económica que sea más positiva y con mejores resultados que lo que tenemos a este momento. Pero no es descuidar una cosa, estarás de acuerdo conmigo, y atender otra, sino atender una serie de factores que conjugados puedan brindarle al ciudadano mejores condiciones de vida y también más tranquilidad en su convivencia. Vamos, si les parece, a una última pregunta. Es la de Gloria Angélica Yedra Sánchez. Gloria Angélica. ¿Usted cree que la mayoría de los secuestros que se están llevando aquí en nuestro país esté relacionado con el narcotráfico? Buen dato. Cuando detectamos que se enfrentan los grandes cárteles de la droga, vemos que ya no se dedican solamente a las actividades de droga, sino dedican a diferentes actividades y tratan de tener un control de todas las actividades delictivas y compiten con ello con otras organizaciones criminales. Pero en efecto, ya no es solamente lo de la droga, es muy amplio y cada vez se diversifica más, que nos hace más difícil al sector público enfrentarlos con el éxito que nos gustaría. Para mí me gustaría que habláramos un poco del tema que ha tenido la ciudadanía en este tema, porque ha sido fundamental. Hemos visto, y seguramente todos ustedes lo conocen, casos emblemáticos, el caso del secuestro pues del joven Fernando Martín, el caso de Isabel Miranda de Gualas, el caso de la hija de Nelson Vargas. Son casos emblemáticos que han marcado a la sociedad y en donde son los propios padres y la propia sociedad civil quienes toman y hacen el papel de autoridades, van, buscan y prácticamente encarcelan a los secuestradores. ¿Qué está faltando? El buen gobierno o el mal gobierno sale de la sociedad mexicana, no sale de la sociedad inglesa, ni de la rusa, ni de la francesa. O sea, es una extracción de la sociedad mexicana. La buena o mala policía también surge de la sociedad, surge de las familias, de los ciudadanos. O sea, no sale de una galaxia lejana, surge de nosotros mismos. Y en efecto yo creo que es muy importante que entendamos que conceptos como integración familiar, como educación en las aulas, como la presencia de las iglesias para generar actitudes de mayor respeto hacia el entorno, todo eso colabora. Mientras no tengamos una sociedad diferente, no podemos tener un gobierno diferente. Cada vez tiende más a pasar esta inferencia estadística de donde de la sociedad surgen conductas que se duplican en el gobierno o en la autoridad. Lo que luego sucede es que surgen figuras emblemáticas como Isabel Miranda o como Alejandro Martí y como Cecilia, que toman la bandera en sus manos, y eso es muy loable, porque hay ciudadanos que dicen, yo no me espero.
Yo no me espero a que haya un cambio social, yo no me espero a que haya un cambio político. Yo tomo la palestra y agarro el toro por los cuernos y empiezo a tratar de modificar e impulsar cambios en la medida de mi propio dolor. Eso está logrando cosas, eso está obligando incluso al Senado y a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo a escuchar, a establecer espacios de diálogo en donde la sociedad nos diga lo que piensa y que nosotros con humildad tenemos que aceptar que no estamos haciendo el trabajo bien. Eso siempre ayuda y creo que en la medida que impulsemos una presencia ciudadana más responsable, más comprometida con lo que deba pasar y no solamente estar esperando que pase, en ese sentido también podremos avanzar en la atención de delitos tan tristes y como tendrán que reconocer otros retos. Que hay un desencanto por parte de la ciudadanía hacia los políticos. Ustedes están desencantados, ustedes están insatisfechos con los partidos políticos, con la clase política, ¿se sienten representados por ellos? Les pregunto. Creo que ahí hay una labor fundamental que tienen que hacer los legisladores. Absolutamente, pero creo que ahí está el reto, darle poder a la gente, quitándole poder a los partidos, de manera que los que llegamos al poder no obedezcamos a nuestros partidos, sino obedezcamos a la gente y en esa medida realmente pueda este país avanzar. Sin duda, y sobre eso deberemos de presionar todos y sobre todo los jóvenes que tenemos que tener pues un papel fundamental en la transformación, en el cambio de nuestro país. Yo te agradezco mucho, senador, que hayas platicado con nosotros. Gracias. Yo, Manuel, te felicito a ti por el esfuerzo y además por la presencia de los muchachos hoy aquí en el Senado. Esta es su casa y cuantas veces se ofrezca, voy a pasarles una tarjeta a cada uno para que puedan comunicarse personalmente con un servidor y con mi equipo para cualquier duda que tengan o cualquier iniciativa de ley que quieran presentar, con todo gusto lo podamos hacer de manera coordinada. Gracias por su presencia. Gracias, tienen mucha chamba que hacer para acercarse a los jóvenes. Gracias. Gracias sobre todo a ustedes. Gracias a los estudiantes del Instituto Leonardo Bravo por habernos acompañado aquí en el Senado de la República y nosotros nos encontramos en la próxima Visión Universitaria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.